Todos estamos llamados por Dios nuestro Señor a la santidad. Y es muy importante tener en cuenta que la acción del Espíritu Santo en nuestra vida resulta indispensable precisamente para recorrer el camino hacia la santidad. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en nuestras vidas? Entre otras cosas, proporcionándonos la gracia santificante, infundiéndonos las virtudes teologales, otorgándonos sus dones y sus frutos, y por nuestra parte, cumpliendo con la ayuda también de Dios nuestro Señor, los mandamientos que Él mismo ha dictado. Son estos, por tanto, los temas que en esta ocasión vamos a desarrollar para que tengamos muy clara esa presencia y esa acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. El título, por tanto, de esta sesión es La acción del Espíritu Santo, la gracia, las virtudes teologales y los mandamientos de la ley de Dios. Anteriormente se ha tratado de la misión del Espíritu Santo y de su acción en la Iglesia. Ahora consideraremos la acción del Espíritu Santo en la vida cristiana y concretamente en el camino del cristiano hacia la santidad. Comenzamos, por tanto, hablando de la gracia santificante. La vida cristiana es la vida del hombre como hijo de Dios, en Cristo por el Espíritu Santo. Dios nos ha hecho hijos suyos y nosotros hemos de desarrollar esa vida que Él nos ha otorgado precisamente con la actitud propia del Hijo de Dios. Con el bautismo hemos sido liberados del pecado original, y quien se haya bautizado en otra época de su vida, si tenía otros pecados, también han quedado borrados. Con el bautismo se recibe una auténtica participación de la naturaleza divina, en la que consiste precisamente, como veremos, la gracia santificante, en esa participación de la naturaleza divina que se recibe con el bautismo. Hay que señalar antes que el Padre comunica enteramente su naturaleza al Hijo y al Espíritu Santo, la naturaleza divina, que es por tanto común a las tres personas de la Santísima Trinidad. Cada persona divina posee pues la misma naturaleza, pero de un modo diferente. Por eso las tres personas divinas son distintas. Es un misterio que nos transmite Dios mismo para que lo creamos por medio de la fe. Dios no podría comunicar enteramente su misma naturaleza a otras personas, porque entonces esas personas tendrían la misma naturaleza de Dios y serían dioses, como lo son Dios cada una de las personas de la Santísima Trinidad. En cambio, ha creado a otras personas, a nosotros, para comunicarles parcialmente, es decir, en parte, la naturaleza divina. Eso quiere decir participar, tomar parte. Eso significa participación. Se toma parte, se recibe parte de la naturaleza divina. Se participa de la naturaleza divina en lo que consiste la gracia. Esa participación es pues la gracia santificante, que a su vez hace al hombre hijo de Dios, lo incorpora en la familia de Dios como hijo y queda por tanto incluido por la gracia en la intimidad de la vida divina. Puede vivir la misma vida de Dios porque forma parte de esa vida. La relación del cristiano con cada una de las personas divinas, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es diferente. El Padre nos adopta como hijos,
El Hijo es el modelo en el que nos identificamos y nuestra puerta de entrada en la Trinidad, Jesucristo nuestro Señor. Y el Espíritu Santo, vínculo de amor entre el Padre y el Hijo, es la luz y la fuerza que nos impulsa a la identificación con Cristo y a cumplir su voluntad. Ahí está pues expresada esa diferencia, esa distinta relación que tenemos con cada una de las distintas personas de la Santísima Trinidad. La gracia santificante es, por tanto, mucho más que una ayuda de Dios para hacer obras buenas. Es algo que nos transforma, no es solamente una ayuda recibida, es una elevación de nuestra naturaleza, un principio radical de un nuevo tipo de vida. La gracia santificante nos eleva a la condición de hijos de Dios y podemos vivir una vida nueva, que es precisamente la vida divina de la que participamos. Es la vida de los hijos de Dios en Cristo por medio del Espíritu Santo. Hay otra clase de gracia, la llamada gracia actual, que sí es una ayuda divina puntual para realizar una determinada obra buena. Por ejemplo, tenemos el deseo de ayudar al prójimo y Dios nos da una gracia concreta, especial para ayudar a este prójimo que tengo ahora a mi alcance, al que puedo yo hacerle un servicio material o un servicio espiritual, y Dios para eso me ofrece y me da una gracia actual, distinta por tanto de la gracia santificante, que es más, digamos, radical en cuanto que eleva nuestra naturaleza al orden sobrenatural. Las virtudes teologales se pueden comprender a partir de que nuestra naturaleza humana tiene unas facultades que nos permiten vivir como hombres. Esas facultades son, por ejemplo, la inteligencia con la que conocemos, la voluntad con la que tomamos nuestras decisiones en la vida, la afectividad con la que amamos a los demás y a Dios. Estas facultades que hay en el hombre son necesarias para vivir como personas humanas, pues la vida divina requiere también la elevación de nuestras facultades para que realicen actos que estén en el orden divino, en el orden sobrenatural, para que puedan ser principios de esos actos propios de la vida divina. En otras palabras, la inteligencia humana, como humana, no podría realizar actos sobrenaturales, actos divinos. Tiene que ser elevada a un nivel sobrenatural. Y la elevación de esas facultades humanas se realiza mediante unos hábitos infundidos junto con la gracia santificante. A esos hábitos que recibimos junto con la gracia se les llama precisamente virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. El compendio del Catecismo dice que las virtudes teologales son las que tienen como origen, motivo y objeto inmediato a Dios mismo. Son infusas en el hombre con la gracia santificante, nos hacen capaces de vivir en relación con la Santísima Trinidad y fundamentan y animan la acción moral del cristiano, vivificando las virtudes humanas, es decir, tienen este efecto de dar vida a las virtudes humanas para que queden también ellas orientadas al nivel sobrenatural. Son las virtudes teologales la garantía de la presencia y de la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano, en la inteligencia, en la voluntad, en la afectividad. El origen, por tanto, de estas virtudes es Dios,
son virtudes dadas por Dios, proceden de Dios junto con la gracia santificante. El objeto también es Dios. Tienen por objeto al mismo Dios, permitiéndonos conocerlo como Dios uno y trino. Mediante la virtud de la fe lo conocemos. Y podemos amarlo con nuestra voluntad, con nuestro corazón. Informan las virtudes éticas humanas, les dan forma, las elevan, hacen que puedan regular el uso de los bienes humanos de modo adecuado a la condición de hijos de Dios. Es decir, las virtudes humanas en cuanto tales nos ayudan a vivir como personas humanas. Pero cuando esas virtudes humanas están informadas por las virtudes teologales, nos permiten vivir como hijos de Dios, no como seres puramente humanos. Veamos cada una de estas virtudes teologales. La virtud de la fe, dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado. Esta es la idea principal. Creemos en Dios, que Dios existe, que Dios es nuestro Padre, etc. Y en todo lo que Él nos ha revelado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Que la Iglesia nos propone creer, dado que Dios es la verdad misma. Por eso creemos en la verdad, que es Dios mismo. Por la fe el hombre se abandona libremente a Dios. Es decir, que la fe también no solo es un conocimiento puramente intelectual, teórico diríamos, sino que implica un abandono en Dios, un confiar en Dios. Por ello el que cree trata de conocer y hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios nos pide, ya que la fe actúa por la caridad. No es algo pues puramente teórico, sino que se traduce en obras, dicho de otra manera. La fe es el conocimiento que guía toda la vida de los hijos de Dios. Es un conocimiento, es una luz en la inteligencia de carácter sobrenatural que guía nuestra vida para que actuemos como hijos de Dios. Sin la fe no sería posible vivir como hijos de Dios. Del mismo modo que sin conocimiento intelectual, pues no se podría vivir la vida humana si no tuviéramos conocimiento en la inteligencia. Sería un conocimiento puramente sensible y no actuaríamos como hombres. Pues la fe consiste, además, en esa firme adhesión de nuestra inteligencia a todas las verdades que Dios nos ha revelado. Firme adhesión. Y por tanto requiere también de la voluntad, porque esa firmeza viene, desde el punto de vista de las facultades humanas, de la voluntad. Y esa firme adhesión no se debe tanto a que esas verdades sean evidentes o plenamente comprensibles, porque algunas no lo son y no las comprendemos. Nos superan infinitamente, como es por ejemplo el misterio de la Santísima Trinidad. De manera que nos adherimos a ellas no porque sean evidentes, sino porque han sido reveladas por Dios. Este es el motivo, la razón por la que creemos y nos adherimos a esas verdades. Dios las ha revelado. Por la fe participamos en el conocimiento que Dios tiene de sí y del mundo. Y ese conocimiento participado es la regla suprema de la vida cristiana. Bien, pero la fe no es solo un conjunto de conocimientos que se tienen por verdaderos. No es simplemente un conjunto de verdades. La fe presupone una plena apertura del alma a la acción salvífica de Dios en Cristo. Incluye una conexión integral con Cristo nuestro Señor, abrir el alma para que Cristo actúe en nosotros. Es un acto, por tanto, de confianza y de entrega a la acción de Dios en nosotros. La fe, acto de confianza. Por ser la fe la aceptación de la salvación que Dios obra en nosotros, San Pablo enseña que somos justificados por la fe.
después del pecado original, no hay otro modo de ser justos ante Dios que abrirnos a la acción con la que Dios nos hace justos mediante Cristo. Dios nos salva y de nuestra parte ponemos la fe, que es confiar en esa acción salvífica de Dios. Ningún hombre puede justificarse a sí mismo, porque la justificación viene de Dios. Por eso el Concilio de Trento dijo que la fe es el principio de la humana salvación. No nos salvamos a nosotros mismos, nos salva Dios mediante la fe, que es el principio de la humana salvación, el fundamento y raíz de toda justificación. Sin ella es imposible agradar a Dios y llegar al consorcio de sus hijos. Y se dice que somos justificados gratuitamente porque nada de aquello que precede a la justificación, sea la fe, sean las obras, merece la gracia misma de la justificación. No hay merecimiento de nuestra parte, no hay mérito, sino que la fe es un don de Dios, no precedido por la acción humana meritoria, sino porque es un regalo, un don que Dios nos da, y por tanto es la fe que nos justifica, nos hace justos delante de Dios. La gracia y la fe, dicho de otra manera, no son producidas por nuestras buenas obras, preceden a las buenas obras. Una vez que se han recibido la gracia y la fe, con el bautismo, entonces es necesario para salvarse cooperar, actuando como hijos de Dios. Quien consciente y deliberadamente no acepta la revelación de Dios, quien la rechaza, pues comete el pecado llamado de infidelidad, un pecado contra la fe, infidelidad. El cristiano que abandona la fe comete un pecado que se llama apostasía, apostata de esa fe. Y el que cambia las verdades reveladas comete el pecado de herejía. Ahí está la diferencia entre apostasía, que es abandonar la fe, herejía, cambiar las verdades reveladas. El compendio del Catecismo nos habla también de la virtud de la esperanza, la segunda virtud teologal. La esperanza es la virtud teologal por la que deseamos y esperamos de Dios la vida eterna como nuestra felicidad. Esta es la parte, digamos, esencial de esta virtud. Desear y esperar de Dios, confiar en que Dios nos ofrece el camino y los medios para alcanzar la vida eterna, donde nos encontraremos con Dios y seremos felices para siempre. Confiando pues en las promesas de Cristo. Cristo ha ofrecido unas promesas que nos aseguran, como son por ejemplo las bienaventuranzas. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Ahí está la virtud de la esperanza, llevándonos a confiar en que veremos a Dios y apoyándonos en la ayuda de la gracia del Espíritu Santo para merecerla por la gracia y perseverar hasta el fin de nuestra vida terrena. Esta es pues la virtud de la esperanza. Esta virtud transforma y eleva nuestros deseos más profundos. Por ejemplo, todos tenemos deseos de ser felices. Tenemos deseos de orientar nuestra vida hacia proyectos valiosos. Son esperanzas válidas, pero que, asumidas por la virtud teologal de la esperanza, hacen que esas esperanzas humanas queden orientadas al final a esa vida definitiva con Dios, que es la vida eterna. Hace que el objeto último de nuestros deseos sea la bienaventuranza prometida por Dios, el encuentro definitivo con Él, la vida eterna. Nos permite dar a todos los bienes y actividades humanas su verdadero valor, el que tienen en orden a la bienaventuranza. No valoramos ya con esta virtud las cosas solamente en sí mismas, sino en función de que conectan y nos conducen a la vida eterna. La bienaventuranza solo se puede obtener por la gracia y la ayuda de Dios. La bienaventuranza, que es esa felicidad con Dios. La esperanza nos da la confianza
en que Dios nos dará la ayuda necesaria para salvarnos. Queremos ser plenamente felices y la esperanza nos dice: confía en que llegarás a esa felicidad definitiva con los medios que Dios te ofrece. Perdonará nuestros pecados cuando le pidamos perdón, nos dará fortaleza para superar las pruebas y peligros, nos acompañará siempre con su omnipotencia misericordiosa. Todo esto es lo que la esperanza nos ofrece. Los pecados contra la esperanza son fundamentalmente dos: la desesperación, que consiste en desanimarse por los pecados o las dificultades que encontramos en la vida. La persona que se desespera, pues porque dice, pues no tengo remedio porque he fallado, he cometido pecados, o la vida tiene estas dificultades, se desespera y deja de confiar. Y también desconfiar de la bondad y misericordia de Dios, no tener la suficiente confianza para saber que Dios nos ama y nos conduce a la vida eterna. Y el otro pecado es la presunción, que tiene como dos aspectos: pensar que bastan las fuerzas y méritos humanos para salvarse. Es decir, yo puedo salvarme sin la necesidad de la gracia, con mis solas fuerzas. Eso se llama presunción. Y también es presunción pensar que la salvación está asegurada por el hecho de ser católico, de estar bautizado, o por otras razones, como por ejemplo pensar, como Dios es misericordioso, tengo asegurada mi salvación, ¿no? Pero Dios también es justo y yo tengo que colaborar con Él para salvarme. Pensar que tengo la salvación asegurada sin hacer nada de mi parte se llama presunción. La tercera virtud, la más importante, la que permanecerá después de esta vida, es la virtud de la caridad. El compendio la define de esta manera: la caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios. Es por tanto un amor distinto al que podríamos tener a nivel puramente humano. Amamos a Dios porque Él nos da la capacidad para amarlo, y al prójimo también, con un amor que conecta con Dios, porque lo amamos por amor a Dios. Jesús hace de esta virtud el mandamiento nuevo, la plenitud de la ley. Ella es el vínculo de la perfección, como dice San Pablo. Es el fundamento de las demás virtudes. Si no hay caridad, las demás virtudes no existen. Las demás virtudes a las que anima, inspira y ordena. Sin ella no soy nadie, dice San Pablo, no soy nada y nada me aprovecha. Es por tanto la virtud esencial. La caridad consiste ante todo en amar a Dios como bien sumo sobre todas las cosas, con un amor de amistad, que es un amor desinteresado, un amor de entrega que nos une a Él, pero como la amistad es recíproca, pues entonces este amor a Dios incluye una cierta reciprocidad, que consiste en que amamos a Dios, pero también nos sabemos amados por Él. Es recíproco ese amor. O bien lo amamos como respuesta al amor con que Él nos ama. Esto es muy claro. ¿Por qué amamos a Dios? Porque Él nos ha amado primero. Y por eso podemos amarlo. Y eso es un amor de amistad. Al Espíritu Santo se le llama caridad increada, porque la caridad creada es la nuestra. Es el primer efecto de la acción del Espíritu Santo en nuestra alma. Él, al amarnos, nos da también la capacidad para amar. De algún modo, mediante la virtud de la caridad, amamos a Dios con un amor divino. Es decir, un amor que va más allá del amor humano, como decía hace un momento. Con el amor que el Espíritu Santo pone en nuestra alma. Esto es muy bonito y muy alentador. Nosotros deseamos amar a Dios y amar al prójimo cada vez más, pues no perdamos de vista que esa capacidad de amar y el incremento de esa capacidad nos viene del Espíritu Santo. Por tanto, pedir al Espíritu Santo que nos aumente esa capacidad para amar más y más a Dios y al prójimo es el camino correcto. La caridad nos impulsa a conocer a Dios,
a cumplir su voluntad con plena disponibilidad, a amar al prójimo por amor a Dios, amar a los demás como Dios los ama, a tratar las cosas de acuerdo al valor que tienen según el designio de Dios. Se ve pues como la caridad, este amor a Dios, ordena todos nuestros actos, todas nuestras intenciones, todos nuestros deseos también. Se dice que la caridad es forma, motor y raíz de todas las virtudes morales, porque las refiere a Dios como bien sumo, ¿verdad? Las orienta, les da forma para que estén orientadas a Dios. Constituye la caridad su motivación última, es decir, vivimos las virtudes por amor a Dios. Por amor a Dios se practica la justicia, la generosidad, la castidad, etc. Son virtudes que tienen un valor en sí mismas, pero cuando están informadas por la caridad, quedan ordenadas y elevadas al fin último, que es al amor a Dios. Hace la caridad que la práctica de las virtudes morales nos una a Dios, no solo que nos mejore como personas humanas, sino que nos una a Dios nuestro Señor. San Agustín por eso dice: puesto que la virtud nos conduce a la verdadera felicidad, yo afirmaría que la virtud no es otra cosa que el supremo amor de Dios. Amar a Dios es la culminación de todas las virtudes y es por tanto también el camino para la felicidad. La caridad es la esencia de la santidad cristiana. Determina el grado de santidad de cada uno. Cada persona que busca la santidad es más santa o se aproxima más a la santidad en la medida de su caridad, de su amor a Dios y de su amor al prójimo. Tanta es la santidad cuanta es la caridad. Todo pecado grave, en cambio, comporta la pérdida de la caridad, de la unión de amistad con Dios. El pecado grave, el pecado mortal, hace que desaparezca la gracia santificante del alma y con ella desaparece también la caridad sobrenatural. ¿Cuáles son los pecados específicos contra la caridad? Contra esta caridad hacia Dios. El odio a Dios, la tibieza porque es indiferencia ante Dios, ante las cosas de Dios. Es como vivir sin contar con Dios, como si Dios no existiera. La caridad es también amor a uno mismo. Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues hay también pecados contra esa caridad hacia uno mismo. ¿Cuáles son? El descuido de la propia vida espiritual, no alimentar nuestra unión con Dios, pues estamos yendo contra nosotros mismos. Exponerse a graves peligros para el alma o para el cuerpo es un pecado contra nosotros mismos. El suicidio, pues evidentemente también. El egoísmo en cuanto a amor desordenado a sí mismo. Ese amor a uno mismo es contrario al amor desordenado. El amor a uno mismo válido es el amor ordenado, que consiste en querer para mí lo que Dios quiere que yo haga, lo que a mí me conviene para unirme con Dios. En cambio, el egoísmo es lo contrario, es un amor desordenado que busca el propio bien en detrimento del amor a Dios y del amor al prójimo. Los pecados contra la caridad hacia los demás, contra el amor al prójimo, son el odio y la discordia, el escándalo, que consiste en cometer acciones, actos que dañan a los demás. Negar la ayuda espiritual o material que es posible dar al prójimo. La cooperación voluntaria con los pecados del prójimo. Son formas de pecar y de ir en contra de ese amor, de esa caridad hacia los demás. Los dones del Espíritu Santo.
¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Hemos visto que el Espíritu Santo nos comunica la gracia santificante, participación de la naturaleza divina, nos comunica las virtudes teologales, fe, caridad, esperanza y caridad, nos comunica gracias actuales para acciones concretas, pero también nos comunica los dones. Y los dones son, dice el Catecismo, disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Son disposiciones en nuestro interior, en nuestra alma, que nos hacen dóciles para que esos impulsos que vamos recibiendo del Espíritu Santo tengan buen resultado en nosotros, para que podamos seguir y aprovechar esos impulsos del Espíritu Santo. La Iglesia enseña que esos dones son 7: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Son los 7 dones del Espíritu Santo que, añade el Catecismo, hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Por tanto, ser conscientes de que tenemos esos dones y pedirle al Espíritu Santo que nos conceda y nos aumente los dones, pues tiene también mucho sentido, porque lo que queremos es secundar su acción en nuestra alma, y los dones facilitan que la secundemos, haciéndonos dóciles a sus inspiraciones. También el Espíritu Santo nos da los frutos. El Catecismo dice que los frutos del Espíritu son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo. También son regalos que nos perfeccionan como primicias de la gloria eterna, es decir, como adelantos de lo que tendremos en la gloria, cuando estemos ya definitivamente con Dios. Son perfecciones que recibimos ya desde ahora. La tradición de la Iglesia enumera 12, que son los siguientes: caridad, gozo, paz, paciencia, que todo esto lo viviremos en grado pleno cuando estemos con Dios, pero ya ahora los recibimos por parte del Espíritu Santo y son como adelantos de lo que viviremos en la gloria. Longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad. Estos son los 12 frutos del Espíritu Santo que la Iglesia enumera. Los mandamientos de la ley de Dios. Jesús dijo: si me aman, guardarán mis mandamientos. Y los mandamientos que Jesús hace suyos son los que Dios dictó a Moisés en el Antiguo Testamento. Cuando el joven rico le pregunta a Jesús cuáles mandamientos, Jesús le respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le enumera estos mandamientos, así lo recoge San Mateo en su Evangelio, y sabemos que en el Antiguo Decálogo, en el Decálogo del Antiguo Testamento, están ahí recogidos esos mandamientos que son los principales elementos de la ley moral natural. Los mandamientos de Dios coinciden o corresponden a la ley natural, por lo que podríamos decir, esa ley natural que podemos conocer con nuestra propia inteligencia. Podemos llegar también con nuestra propia inteligencia a los mandamientos, pero Dios ha querido revelarlos para darnos una mayor certeza de ese camino que Él nos ofrece para ir a la meta. Jesús atribuye a esos mandamientos un origen divino, y la Iglesia sigue el orden de estos 10 mandamientos para exponer
en la catequesis la moral cristiana. Es un camino para exponer la moral cristiana, seguir los 10 mandamientos, añadiendo otros aspectos que Jesús haya revelado en el Nuevo Testamento. El decálogo es una enseñanza acerca del estilo de vida que es congruente con la caridad, con la amistad entre Dios y el hombre. El decálogo visto a la luz del Nuevo Testamento es como un conjunto de señales que nos indican el camino que lleva a la salvación. No hay que ver los mandamientos como prohibiciones, sino al revés, como señales que nos dicen por dónde caminar para alcanzar la salvación. Dice pues el Catecismo que los 10 mandamientos están grabados por Dios en el corazón del ser humano. Como decía antes, corresponden a la ley natural que está grabada en el corazón. Con esto vamos ya a las conclusiones de esta sesión. La gracia santificante es la participación de la naturaleza divina que hace al hombre hijo de Dios. El hombre queda, por la gracia, incluido en la intimidad de la vida divina. La gracia actual, en cambio, es una ayuda divina concreta para realizar una obra buena. Las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, son hábitos infundidos con la gracia santificante para realizar actos propios de la vida divina. Tienen como origen, motivo y objeto inmediato a Dios mismo. Por la fe creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado. Por la esperanza deseamos y esperamos de Dios la vida eterna. Por la caridad amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios. La caridad es la esencia de la santidad cristiana. Los dones son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo, y los frutos son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias, adelantos de la gloria eterna. Los 10 mandamientos son un conjunto de señales que nos indican el camino que lleva a la salvación y están grabados por Dios en el corazón del ser humano. Como bibliografía, en la página opusdei.org.mx está el libro Síntesis de la Fe Católica y el número 27, a cargo de Ángel Rodríguez Luño, trata los temas que hemos visto en esta clase. Pues, aunque el tema ha sido amplio, tiene lógicamente una unidad que parte precisamente de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es indispensable esa acción del Espíritu Santo, esa intervención suya en nosotros, para que podamos nosotros caminar hacia la meta para la cual hemos sido creados, hacia esa santidad que consistirá en el conocimiento y en el amor a Dios nuestro Señor de manera plena. Él nos hará precisamente capaces de amarlo con un amor absoluto, pleno, incondicional, que nos hará plenamente felices. Pues es importante entonces comprender y subrayar que necesitamos de esa acción del Espíritu Santo en nuestras vidas a través de la gracia, a través de las virtudes teologales, a través de los dones, de los frutos del Espíritu Santo. Muchas gracias.